Hoy le compartí a la hermana la Luis. ¿Quién lo presentó? No, Dios les bendiga, hermanos. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana, en este día nublado, hermoso. Y pues uno sinceramente quisiera estar en la casa acostado, tapadito, con sus chocolatitos, sus galletas, con los nubladito, como un buen. Pero estamos en el mejor lugar. yo digo de la carne, que eso desea, ¿no? Estar acostado. Pero porque está aquí, porque el espíritu y su alma desean de Dios, por eso está aquí. Como viva la carne, ¿no? Viva la carne. Vamos a adorar al Señor, vamos a escuchar palabra, más que escuchar, viene con ese corazón, me imagino, dispuesto a recibir y a poner en práctica todo lo que escuchamos. Porque ¿de qué sirve venir a la iglesia, al servicio, y escuchamos prédicas, testimonios, o cantamos aquí mismos y regresar igual? Pues no creo que eso sea muy bueno para nosotros ni para nuestro crecimiento espiritual. ¿Amén? Nosotros deberíamos dejar nuestra carga al Espíritu Santo y decirle: Señor, aquí estoy, quiero escuchar, háblame y sé tú dentro de mí, y que pueda irme cambiado, renovado. No quiero irme como llegué, quiero irme mejor. Y eso debe usted y yo ya tenerlo dispuesto en nosotros, aun cuando lo vemos de la casa. Es decir, yo voy a ir porque yo quiero realmente escuchar, pero ponerlo en práctica, y quiero sentir de ti, Señor. Amén. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo orando ahí sentadito, si gusta. Solo cierre sus ojitos, incline su rostro y decimos: Espíritu Santo de Dios, Santo Espíritu, quien yo creo que tú estás aquí, quien yo creo que tú vas a hacer algo a través de esta palabra. Tu presencia está aquí. Yo la deseo, la quiero y la creo. Yo quiero que tú hables a mi corazón, que no sea una prédica más, sino realmente una prédica en la cual tú, Señor mi Dios, estés hablando a través de tu sierva. Yo te pido, Espíritu Santo, que mengues nuestra carne y que nuestro corazón esté abierto y nuestro entendimiento, nuestra mente estén dispuestas y se abran para que pueda llegar esa sabiduría de ti. Yo recibo de ti, Señor. Dígale: yo recibo de ti, Dios. Todo lo que viene de ti lo recibo y lo pongo en práctica, Señor. Así que, Señor, traigo mi corazón dispuesto para que tú hables. Espíritu Santo, gobierna en este lugar, en esta mañana, y pon una atmósfera en el cual no pueda haber distracción ni perturbación en nuestra mente, y que seas tú, Espíritu Santo, caminando alrededor, caminando en cada uno de mis hermanos ahí, entrando dentro de lo más profundo de su alma, de su vida, para que trabajes, Señor, y obres, Padre. Ponemos tu lugar, toma tu lugar, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. El pueblo dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya le dimos lugar al Espíritu Santo. Él va a tomar mi lugar. Yo creo que esta palabra que el Señor me dio, yo creo que va a ser de mucha bendición para su vida. Yo creo que esta palabra va a traer algo nuevo a tu vida, tal vez fortaleza, no lo sé, oye Nura, pero yo sé que esta palabra trae algo poderoso en tu vida, pero tienes que creerlo, porque nada sirve que yo te lo diga y tú dices: ok, no, en tu corazón yo creo que sí, porque yo sé que tú vas a hablar. Escucha al Espíritu Santo. Como tema le puse
el proceso que forma al adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Amén. Y no nomás los que cantamos. Todos somos adoradores. ¿Sí somos adoradores? El proceso que forma al adorador. Todos somos adoradores. Y Dios nos está formando a cada uno de diferente forma. Nuestra alma muchas veces se ha afligido. Nos hemos cansado espiritualmente, físicamente, mentalmente. Hemos buscado al Señor y a veces terminamos agotados. No sé si le ha pasado, hermano. A veces le servimos y aún sentimos cansancio. Vamos a la iglesia y parece que nada cambia, porque muchas veces hemos estado luchando con nuestras propias fuerzas. Lo hemos entregado por completo al Señor. Más bien, no le hemos entregado por completo al Señor lo que Él solo puede controlar. A veces nosotros podemos tomar decisiones por nuestra cuenta sin darnos cuenta de que nuestra oración ya había llegado al cielo antes de actuar. Dios ya había escuchado, ya había respondido mucho antes que nosotros habláramos con Él. ¿Cuántos lo creen? Sin embargo, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, el Señor muchas veces lo impide. ¿Por qué impide? Porque Él ya te escogió, ya me escogió, quiere usarte y también quiere defendernos de lo que es malo y lo que es del enemigo. Dios no quiere que nos adelantemos a sus procesos. Es dentro del proceso donde nace la paciencia, la fe, la constancia, la perseverancia y sobre todo la formación de nuestro carácter. No el carácter de, mira, esa madre tiene un carácter de, si regaña fuerte, no, ese no es carácter, ese es emoción. El carácter dentro, la madurez dentro. El Señor no quiere que pasemos de largo por aquello que está utilizando para transformarnos. Y a veces, sí, para mí la palabra, a veces pensamos que cuando estamos en el proceso, a veces sí, pensamos que es el diablo que nos está atacando, a veces pensamos a comenzar a reprender, cuando en realidad somos nosotros mismos con quien estamos lidiando. Yo sé que a veces hay ataques del enemigo, por eso digo que a veces no siempre va a ser cosa del diablo, sino el Señor reprenda, sino de nosotros, nuestro interior, que somos nuestro propio enemigo. Necesitamos sujetar la carne y aprender a controlar nuestras emociones. Sí se puede, con la ayuda del Señor. Ya lo demás lo hace el Espíritu Santo, solo tenemos que controlar nuestras decisiones. Por eso, aun cuando estemos enojados, tristes, desanimados o incluso cargando con nuestras faltas, debemos seguir buscando a Dios. Ahí es con mayor razón acercarnos a Él, porque es precisamente ahí donde el Señor trabaja en nuestro corazón y nos transforma. Amén. Nosotros no debemos, hermanos, ya hemos escuchado mucho esto, no debemos de juzgar a nuestros hermanos por lo que vemos, ni pensar mal de ese hermano, o porque no le hemos visto en la iglesia, o porque no sirve. Nosotros, no es nuestro deber juzgar, no somos jueces. El Señor está tratando personalmente con ese hermano. El Señor sabe el problema de cada uno de ellos. Hay conversaciones que solo Dios y esa persona conocen. Nuestra tarea no es señalar, sino orar por ellos y animarlos. ¿Amén? Santo, aleluya. Dios es grande en
misericordia, Él nos perdona, nos restaura y nos da fuerzas. Cuando nos creó, depositó algo muy especial en cada uno de nosotros, los dones y talentos. Aquí todos tenemos dones y talentos de parte de Dios. ¿Quién se los dio? Pues Dios. Esos dones son irrevocables. Y fíjese, algo muy interesante que me llama la atención es que Dios, aún sabiendo que fallaríamos, o sea, cuando me estaba creando, aún sabiendo que fallaríamos y pecaríamos contra Él, Él aún así decidió regalarnos esos dones por amor y que fueran irrevocables. Esa es la grandeza de su gracia, que nunca deja de buscarnos, de levantarnos y cumplir su propósito en nuestras vidas. Amén. Ahí lo dice en Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. También lo dice en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La primera, ¿cuál fue? Romanos 11:29 y la segunda, Filipenses 1:6. Estoy dando una introducción. A veces cuando volvemos a atravesar procesos en nuestra vida, ¿cuántos han pasado procesos? Estamos pasando. Todos no nos vamos todos vamos a pasar por procesos. No hay alguien aquí que no pase un proceso, y más cuando se está acercando más a Dios. Cuando nosotros atravesamos procesos en nuestra vida, tendemos a recordar cómo Dios nos ayudó anteriormente y queremos que todo suceda exactamente igual como pasó en el anterior proceso. Recordamos a veces aquellos avivamientos que vivimos, tanto en la iglesia como junto a nuestros hermanos, y pensamos que la manera de salir adelante es repetir lo mismo que hicimos antes para que vuelva a ocurrir lo mismo. No estoy hablando de dejar de orar, que siga orando para avivarse en ese proceso, porque eso nunca debe cambiar. Debemos de seguir buscando del Señor, clamando y permaneciendo cerca de Él. Pero hay ocasiones en las que Dios quiere hacer las cosas de una manera diferente. Él no siempre obra como lo hizo en el pasado proceso que tú estuviste. Dios es el mismo, pero sus formas de trabajar son diversas, hermanos, porque cada proceso tiene un propósito distinto. Y a veces, muchas veces, queremos aferrarnos a experiencias pasadas cuando el Señor nos está invitando a depender de Él nuevamente y a seguir su dirección para una etapa nueva, una etapa mejor. Lo que funcionó en un tiempo puede haber sido para una temporada específica. Pero ahora Dios puede estar guiándonos para otro camino, para enseñarnos algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si aquellos avivamientos que vivíamos antes aún no han regresado, quizá no sea porque Dios no se haya apartado, sino porque Él está produciendo cambios. Tal vez quiere transformar algo en nosotros, corregir algo en nuestro corazón, o preparar algo diferente en el lugar donde nos ha puesto. Dios siempre tiene un propósito detrás de cada cosa que hace Él y de lo que Él permite. Por eso no debemos vivir buscando repetir experiencias pasadas, sino buscando al Dios que estuvo presente en ellas, porque el Señor sigue obrando, ¿ven? Sigue hablando, sigue moviéndose, pero muchas veces lo hace de maneras nuevas para llevarnos a una mayor madurez
dependencia y comunión con Él. Dice Isaías 43:19: He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz, ¿no las conoceréis? El Señor mismo lo dice: yo hago cosas nuevas. Por eso voy a sonar hasta mañana. Dios sigue siendo el mismo, pero muchas veces decide obrar de formas nuevas para cumplir sus propósitos en nosotros. Y yo sé que muchas veces, al ver a un hermano atravesar una prueba, pues está en nuestro corazoncito quererlo ayudar, ¿no? Quererlo animar, porque lo vemos y nos sentimos tristes, nos sentimos de, ay, yo quiero que se levante y todo. Y eso es bonito, ¿no? Ese es amor por el hermano, hay que tener amor. Pero, sin embargo, solemos aconsejarle basándonos en nuestra propia experiencia, esperando que haga lo mismo que uno hizo, que nosotros hicimos, para que también salga adelante. Nuestro testimonio puede ser de bendición, pero no debemos olvidar que Dios trabaja de maneras diferentes con cada hermano, con cada persona. El método que Dios usa contigo, conmigo, no necesariamente será el mismo que usará con alguien más. Cada método que hacemos no es lo mismo que tiene que hacer el hermano también para que salga de ese proceso. Dios trabaja de formas diferentes y distintas. Cada proceso tiene un propósito particular y Dios trata con cada persona de forma personal. Por eso, más que decirle a alguien qué hacer, debemos animarlo a que busque de Dios. No darle un método, mira, te doy este método para que así salga de este proceso. No, es animarlo y guiarlo a que busque de Dios, y Dios va a trabajar con esa persona de forma diferente. Dios le va a decir: no, yo quiero que hagas este método, no el método que hizo tu hermano, no es lo mismo, yo trabajo contigo diferente. Nosotros podemos acompañarle, orar, compartir experiencias. Yo te comparto una experiencia, pero no necesariamente tienes que hacer lo mismo que yo. Pero es el Espíritu Santo quien guía a cada persona según su voluntad. ¿Amén? ¿Y por qué llevo a todo esto? Estaba dando una pequeña introducción. En sí, yo quiero hablarles de un hombre en la Biblia. No sé si lo conozcan o lo han leído, pero él escribió unas partes de Salmos. Me imagino que aquí todos hemos leído Salmos, ¿no? Los Salmos. Todos decimos: David escribe unos salmos tan preciosos que me animan. Pero realmente, pues, algunos de los salmos son de otros salmistas, vaya, se puede decir, son de otras personas. Y este salmo que escribió, ahorita se los voy a mencionar, vaya buscándolo, Salmo 77. Este salmo que vamos a leer a continuación, Salmo 77, del 1 al 20. Vamos a leer un poquito, lo que no leímos en la semana, lo vamos a leer hoy. La Biblia habla de este hombre que se llama Asaf. ¿Quién era Asaf? ¿Lo conocen, mis hermanos, de casualidad? Algunos sí lo conocen, y algunos pues apenas lo vamos a conocer. Yo les puedo decir que yo lo conocí apenas ayer en la noche. Yo leía mucho sus salmos y yo pensaba en mi ignorancia: ay, David, ¿cómo escribe estos salmos tan bonitos? Pues no, hay que leer también las introducciones de arriba, que a veces dice en su Biblia: Salmo de Asaf, Salmo de David, Salmo de Salomón, ¿verdad? Aquí no, ¿qué pasa? Yo a veces batallo con eso, con leer las introducciones a veces, y me voy mejor desde el 1. Aquí dice 1 y yo empiezo desde el 1 hasta el, ¿verdad? Pero desde arriba está el tema, y está una letrita chiquita que dice Salmo de tal, o lo escribió fulanito, ¿ah? Entonces, este hombre
Asaf, que pasó por un proceso donde sus emociones, sus pensamientos y lo que veía parecía contradecir lo que Dios estaba haciendo. Y me llamó mucho la atención este levita. Vamos a leerlo. ¿Ya estamos ahí? Es un salmo que él escribió. Dice Salmo 77, desde el 1 vamos a leer hasta el 20. Así que, despierta, hermano, porque está un poquito largo, pero vamos a leerlo con entendimiento y con claridad. Y quiero que me ayude en poner mucha atención en cada versículo, o por qué escribe eso, o cómo es que, métase en Asaf. ¿Por qué escribía eso? Hay cuenta que usted es Asaf y que está escribiendo esto. Dice el versículo 1: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche. Sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la misericordia los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Ese fue uno del Salmo. Ahorita lo vamos a analizar. Como les digo, Asaf no era un rey, no era tampoco como un profeta como Elías o Samuel. Asaf era un músico, pero no cualquier músico. Dice en Crónicas, se me fue la cita, pero dice en Crónicas que David nombró a algunos hombres para dirigir la música en la casa del Señor, después de que el arca fue colocado allí. Y se encargaron los músicos hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Asaf fue uno de los principales músicos y adoradores. Aquí todos somos músicos. No es porque no
sepa un instrumento. Aquí son músicos porque adentro de usted hay música. El Espíritu es el que sube esa alabanza al Señor. Hay música dentro de nosotros. Entonces cuando usted abre su boca, salen todos los instrumentos y alaban al Señor. No estoy diciendo que esto no vale, también vale, pero dentro de usted trae esa alabanza de adoración que sube a nuestro Dios. Entonces usted es un músico y un adorador. Entonces Asaf fue uno de los principales músicos y adoradores designados por el rey David para ministrar delante del arca de Dios. Ahí puede encontrarlo en 1 de Crónicas 25:1, donde David nombró a algunos hombres para dirigir. Él era un levita, eso se le llamaban antes, los levitas. También hoy nos dicen los levitas, los músicos. Era un levita descendiente de Gerson, no el Gerson, sino el Gerson en la Biblia. Ya tenía un papel importante en la adoración y la alabanza en Israel. Asaf no era solamente músico. Dice en 2 de Crónicas 29:30, ahí menciona que no solo era músico, también era llamado vidente. ¿Qué es un vidente, hermano? Hoy actualmente. ¿Sí? Un profeta, pero anteriormente había profetas y videntes. El profeta profetizaba lo que Dios le dirigía, los mandamientos de Dios, y el vidente tenía como más percibía lo que iba a pasar, percibía y tenía visiones que casi van de la mano, el profeta y el vidente, ¿eh? Pero el profeta profetizaba, hablaba de lo que iba a acontecer, así. Y el vidente solamente percibía, sentía, y por eso se ponía a adorar. Entonces, el vidente, pues, una expresión que se utilizaba para alguien que recibía entendimiento espiritual de parte de Dios. Sus salmos muestran mucha profundidad espiritual y reflexión profética. Asaf tenía un ministerio de servicio constante delante de Dios. Día tras día, Asaf ministraba en su presencia, guiando la alabanza y la adoración. Su vida estaba dedicada a buscar al Señor y a servirle fielmente. Él era un hombre acostumbrado a estar cerca de Dios, a cantar, a adorar y a ministrar delante de su presencia. Asaf todos los días adoraba al Señor, porque estaba al frente, era uno de los principales músicos, él era un líder, dirigía a los demás levitas. Él era un siervo que realmente podemos decir que estaba lleno del Espíritu Santo. Se le sentía que pasaba tiempo de calidad con Dios, o se le sentía ese espíritu de que anda bien suavecito, mira, porque diario habla con Dios, diario le canta, diario le adora al Señor. Imagínense nosotros que diario estemos adorando, cantándole y no paremos. Aún nuestro trabajo cantándole un ratito, o sea, todos los días. Él tenía esa conexión con el Señor muy profunda. Y si analizamos el versículo del 1 al 10, ahí mismo en Salmo 77, quiero que lo analicen. ¿Por qué Asaf está diciendo del 1 al 10 que al Señor buscó día y noche y estaba angustiado? Si Asaf era un hombre que adoraba a Dios, ¿por qué Asaf se sentiría angustiado? Porque dice que su alma necesita consuelo. Si se supone que cuando adoramos a Dios nos sentimos llenos del Espíritu, nos sentimos que podemos con todo, porque
ni el problema me hace daño. ¿Por qué Asaf está diciendo que no puede ni dormir? Que está quebrantado, dice Asaf. Dice que él recordaba cómo él antes, sus días eran tan bonitos, que los cantos que hacía, él se sentía de lo mejor antes, pero de repente, ¿por qué tanto dolor en su corazón? Y eso me llevó a que el hecho de estar cerca de Dios, Asaf, no lo eximió de pasar por pruebas. Llegó un momento en que Dios permitió un proceso en su vida. Asaf comenzó a observar lo que sucedía alrededor. Empezó a analizar el pueblo, la condición por la que estaba pasando el pueblo, la injusticia, y como muchas veces los impíos parecían prosperar mientras los justos sufrían. Asaf se llenó de dolor, se llenó de enojo, tristeza, se llenó más como de envidia, porque estaba viendo lo que estaba aconteciendo alrededor y miraba cómo a los malos les va bien. No sé si le ha pasado, hermano, que usted busca del Señor y mira que a su vecino que adora a San Chenchetita, no sé, y dice, ¿por qué adora a un ídolo y le va mejor? Ya hasta consiguió un trabajo bien y se da un carro. Y yo que te busco, Señor, que yo me desgasto por ir a servirte y adorarte. Y empieza ahí a formar esa envidia en su corazón, esa pizquita, empieza pequeña y se puede hacer más grande, así que tenga cuidado. Empieza con una pizquita de envidia y empieza la amargura, el enojo, y ahí es donde va a llegar la angustia. Esto pasó con Asaf. Comenzó a observar lo que pasaba alrededor, comenzó a ver cómo la injusticia estaba aumentando con las personas que buscaban al Señor. Todo eso empezó entonces en Asaf a inquietar su corazón. La carga fue tan grande que llegó a derramar delante de Dios la angustia que llevaba por dentro. Por eso, en este salmo que estamos leyendo, Salmo 77, encontramos del 1 al 10 cómo es que Asaf está clamando. Si usted pone atención a esos versículos, fíjese cómo está diciendo, está clamando, está llorando, está buscando respuestas, porque él mismo se está preguntando, le está preguntando como al Señor: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado la promesa que Dios ha hecho en mí? ¿Acaso mi familia no se va a salvar? Mira, cada vez van de peor en peor. ¿O por qué económicamente me está yendo mal? En ese momento Asaf empezó a sobrepensar más, y eso lo hizo más pesado para él. Y eso no es porque haya dejado de amar a Dios, él amaba aún a Dios. Y a veces nosotros también amamos a Dios, pero aún así vemos lo que está pasando alrededor, vemos lo que le pasa a la vecina o a un familiar que prospera. Él estaba atravesando una prueba que lo llevó a profundizar aún más en la dependencia del Señor. ¿Cuántos dependemos del Señor? La prueba de Asaf no comenzó cuando se alejó de Dios. Comenzó mientras Asaf estaba cerca de Dios. Era el principal, era el líder, era el que dirigía a los levitas en adoración a Dios. Todos los días él buscaba, él tenía comunión con Dios. Todos los días en su corazón, adorando al Señor. Y de repente, ¿qué pasó, hermana Rubí? ¿Qué pasó, hermana Marta, con Asaf? Se angustió. Él lo escribe ahí. Y algo que me llama la atención, en los versículos 5 y 6, ahí mismo en el 77, no nos hemos ido, aquí estamos. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos.
Dice el 6, me acordaba de mis cánticos de noche. ¿Cuántos de nosotros espiritualmente en un momento hemos estado en el pasado tan encendido y luego hoy en el presente usted mira hacia atrás y dice, yo estaba con fuego en mi corazón, yo estaba con ese deleite y ahora qué me pasó? Usted empieza a preocuparse, empieza a sentirse, y eso es lo que le pasaba a Asaf. Por eso ahí lo dice en el 6, me acordaba de mis cánticos de noche, yo cómo te adoraba antes, cómo me deleitaba, cómo... Asaf comienza a recordar los tiempos pasados, aquellos momentos en los que experimentaba el gozo de Dios, cuando adoraba y sentía la presencia de una manera especial. Él recordaba eso, pero no dejaba de buscar a Dios. Y creo que muchos de nosotros podemos identificarnos, puedo ser yo una. Hay temporadas en las que estamos viviendo uno de nuestros mejores momentos con Dios, pero de repente Él permite que entremos en una prueba, en un proceso, no para destruirnos, sino para hacernos crecer. ¿Y cuántos le han pedido a Dios, Señor, yo quiero crecer, quiero conocer, quiero madurar, pero quiero crecer, Dios, quiero crecer? ¿Cuántos le han dicho eso? Amén. Entonces, acomódese en ese proceso que Dios le puso para que crezca. Amén. Y eso es lo que hemos pedido al Señor, que nos ayude a madurar, que nos use más, que nos acerque más a Él. Señor, yo quiero acercarme más a ti. Bueno, te voy a poner este proceso, va a ser difícil, pero mira, vas a venir conmigo a pedirme ayuda, entonces ahí te va a acercar a mí. ¿Okay? Pero cuando comienza el proceso, ¿qué pasa? Que todo está cambiando, pensamos que el enemigo me está atacando, no, el Señor lo reprenda, empieza a reprender, porque usted siente esa aflicción y dice, no, esto no es de Dios, es el enemigo que me quiere detener, estancar. Y vuelvo a repetir, a veces no todo viene del enemigo, viene también de Dios. Dios te pone en esas circunstancias, en ese proceso difícil. Dios no te está atacando, te está bendiciendo en el proceso. Siéntase bendecido porque usted está en un proceso ahorita. Amén. Hay procesos que Dios mismo permite porque quiere formar nuestro carácter. Para eso es el proceso. Fortalecer nuestra fe y desarrollar algo nuevo en ti, en mí, en todos nosotros. Algo nuevo. ¿Quieren algo nuevo de Dios? Amén. Aférrese a ese proceso. No, pero no se quede estancado. Solamente digo, aférrese a Dios en el proceso. Porque ahí es donde va a haber algo nuevo. Un crecimiento nuevo. Es entonces cuando empezamos a recordar cómo antes sentíamos aquel gozo, aquella pasión por buscar de Dios, aquellas ganas de predicar su palabra. Yo sé que aquí hay muchos corazones que anteriormente tenían ese deseo de predicar su palabra, sentían un fuego que decían, no, yo le predico hasta el gato, hasta el perro, sentían algo fuerte, y era el Espíritu Santo que estaba ahí, y todavía está. Amén. Pero ¿por qué ahorita está apagado? Tal vez porque está en ese proceso que a lo mejor todavía no ha salido de ahí, pero porque está queriendo tomar el mismo método que tomó en el anterior proceso. Hay algo nuevo que Dios quiere hacer. La misma acción que hiciste para salir de ese proceso no va a ser lo mismo con el proceso que estás viviendo ahorita. Tal vez anteriormente tú le pedías a Dios una visión o un sueño de que, Señor, dime, esto está bien o esto está mal, y Dios le decía, te daba la visión porque tú se la pedías, le daba el sueño. Y otra vez vuelves a pasar un proceso y le pides lo mismo, Señor, dame una visión o algo para que me digas que esto no está bien. Y va a decir Dios, no es lo mismo que voy a hacer. Yo quiero que hagas algo nuevo. Yo no sé qué le está pidiendo Dios, algo nuevo que hagan para que salgan de ese proceso, para que crezcan en ese proceso. Pídaselo a Dios, pero no haga lo mismo que hizo para salir de ese proceso, porque Dios es misericordioso y cada día sus misericordias son nuevas.
¿Puede hacer lo mismo? Puede, pero solo Dios va a responder eso. Entonces, mis hermanos, cuando empezamos a recordar eso, pues nos ponemos un poco melancólicos, porque queremos otra vez estar donde estábamos antes, queremos ese mismo avivamiento, esa misma unción, pero es tiempo de accionar y hacer algo mayor que hizo antes. Si antes hizo algo bueno para Dios, ahora haga el doble bueno para el Señor. Y tal vez hoy sentimos que algo es diferente. Seguimos buscando a Dios, seguimos adorándole, pero no se siente igual. Eso es algo parecido a lo que expresa Asaf. Él recuerda sus cánticos en la noche y comienza a examinar su corazón. Él empieza a preguntarse qué está pasando y por qué ya no siente las cosas como antes. Y si no tenemos cuidado, en medio de ese proceso pueden comenzar a surgir dudas acerca de la promesa de Dios y de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Pero el propósito de Dios nunca fue alejarnos de Él. El propósito del proceso es llevarnos a conocerlo más profundamente, no solamente por lo que sentimos, sino por quién es Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y algo que me impresiona de Asaf, aún más, es que nunca abandonó a Dios. Aún en medio de su dolor, de sus preguntas, de la lucha que había en su corazón, siguió buscándolo. Asaf fue completamente sincero con Dios. Y si analiza los versículos del 1 al 10, se va a dar cuenta que hay como un enojo, cómo se expresa, una tristeza, está revuelto con todo, pero fue sincero con Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de seguir buscando de Dios, a pesar de cómo usted se sienta. Si está enojado, dígale al Señor y expréseselo. Señor, a mí me molesta esto, mira esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué ahora estoy así? Pero no deje de buscar de Dios. La gente o hermanos no van a entender su proceso. Por eso les digo, es individual. Dios trabaja de forma diferente con cada uno. Va a haber hermanos que nos van a querer animar y gloria a Dios por esos hermanos. Pero hay hermanos que sí nos van a meter cuchillito de, es que no, busca de Dios, hermanos, usted no lee, tiene que orar. No hay que juzgar. Dios está trabajando con esa persona. Mientras siga buscando de Dios, va a arreglar cuenta. Usted ore por él, ore. Amén. Asaf fue completamente sincero con Dios. Sea sincero con Dios, sea sincero con Dios. No esconda nada. Él mira su corazón y mira el orgullo, mira la altivez, todo mira a Él. Y lo va a mirar de lejos, sí, porque el orgulloso y el altivo lo mira de lejos. Pero Él mira también ese corazón que realmente sí desea salir de ese proceso o quiere crecer en medio del proceso. Amén. Entonces, hermana Marta, él nunca escondió lo que sentía. Asaf, él no escondió lo que sentía. Le abrió su corazón tal como estaba. ¿Cuántos de aquí a su esposo o a su novio le han abierto ese corazón? ¿O recuerdan esos momentos donde le expresaban este sentimiento? Eran sinceros, creo. Así con Dios es aún más, abrirnos completamente y decirle, estoy angustiado, Señor, ayúdame. Como empezó a decir en el capítulo 1, clamó mi voz a Dios. Con mi voz clamé al Señor y Él me oyó. Usted clame al Señor, dígale, Señor, no puedo más. Aquí estoy, mírame. No puedo con esta carga, me está haciendo muy pesada. Clámele a Él, suéltele, descárguese, sea sincero con Dios. Él no le va a reprochar, Él no le va a destituir. No, lo que quiere Dios es que te desahogues, no con alguien, sino con Dios. Porque Dios sí soporta todo, o sea, Él es paciente, Él es amoroso. Y Él no exactamente, Dios es fiel, Él no va a decirle a otro hermano.
Hay que tener cuidado con quién hablamos también, hermanos, lo que traemos en el corazón, porque solo Dios puede entendernos. Dice, con mi voz clamé al Señor y Él me oyó. Ese es un bonito canto, ¿no? Con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Está muy bonito porque realmente trae algo muy profundo, donde dice, yo me acosté y dormí, Jehová me sustentaba. Él te sustenta. Entonces Asaf, en su angustia, en su dolor, en su confusión y hasta la envidia que llegó a sentir al ver prosperar a los impíos, eso nos enseña algo muy importante. Dios no busca personas que aparentan estar bien delante de Él. Busca corazones sinceros. Asaf no se alejó de Dios por lo que estaba sintiendo. Por lo que estaba sintiendo. ¿Qué estaba sintiendo Asaf? Mucho dolor, mucha envidia, mucho enojo. Y todo eso lo descargó con el Señor. Lo llevó toda su presencia. Mientras otros quizás hubieran decidido rendirse. Pero ¿qué hizo Asaf? Siguió orando, siguió clamando y siguió buscando respuestas en Dios. Su problema no era que tuviera preguntas. Su fortaleza fue que llevó esas preguntas al lugar correcto. Por eso, al final no fue la amargura la que venció a Asaf, sino la presencia de Dios. Porque cuando un corazón sigue buscando al Señor aún en medio de la prueba, Dios termina mostrando su bendita y preciosa fidelidad. Por eso dice, ahora sí, en el versículo 11, a partir de ahí, ya en adelante, si usted se da cuenta, Asaf empieza a decir, regreso a la presencia de Dios. Ya me desahogué, ya le dije todo lo que traía, ya dije eso y me siento a gusto. ¿Y cómo empieza el 11? Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Asaf se dio cuenta de que mientras más pensaba en lo que pasaba y cómo Dios estaba trabajando y dejando que los injustos le fueran bien, eso lo hacía más pesado para él. Porque si nosotros nos ponemos a sobrepensar lo que está aconteciendo, vamos a cargarnos, vamos a debilitar y nos vamos a sentir apagados. No es sobrepensar, porque eso no te lleva a nada bueno. Sobrepensar la situación que estemos pasando nos va a desgastar espiritualmente y hasta físicamente, porque vienen enfermedades y hacemos las cosas con nuestras fuerzas y nos agotamos porque no se lo dejamos a Dios. Y aún siguiendo buscando a Dios podemos desgastarnos porque realmente hay algo en el cual no has descargado con Él. Dice el versículo 19-20. Ahí es algo más poderoso, porque si Asaf recordó las maravillas que hizo Dios, o sea, está diciendo como que Asaf volvió y dijo, ¿qué estoy haciendo? Actúa, Asaf. Yo necesito ir a la presencia de Dios. No me voy a alejar de la presencia de Dios porque yo sé que ahí encuentro fortaleza. Así como cada uno de nosotros nos encontremos en este momento o en esta semana de lo que hemos estado pasando, aún en esa aflicción, en ese proceso, no debemos de alejarnos de Dios. Aún si se encuentra de lo peor o si ha cometido algún pecado o se siente enojado con una persona, con su familiar, o molesto o incómodo,
no es para que te alejes de Dios, al contrario, hay que acercarnos al Señor, porque ahí es donde va a estar obrando. Porque si usted y yo nos quedamos ahí sin buscar a la presencia del Señor, ahí vienen más consecuencias a nosotros, y ahí sí hay muerte espiritual. Ahí sí ya de plano no quiere buscar a Dios, da flojera orar, y ahora sí empiezan las cosas del mundo y hacer cosas del mundo, y se perdió la ovejita. Por eso hay que tomar ese ejemplo de Asaf, que nunca dejó la presencia de Dios, aún sintiendo esa envidia en su corazón. Dice el versículo 19-20, del 19 al 20, estamos en el 77. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Después de la angustia, de las preguntas y de las noches de dolor, Asaf deja de enfocarse en lo que siente y comienza a recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho. Él empieza a recordar anteriormente en Moisés cómo es que abrió el mar y el pueblo pasó. ¿Quién puede abrir ese mar? Solamente Dios. Amén. ¿Quién puede dividir olas altas y caminar y luego ya el pueblo va y se cierra el mar? ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿No? La virgencita de Chonchita, no. Dios es el único que puede hacer eso. El que oye y el que habla, porque Él sí lo escucha y habla. Asaf recuerda que Dios abrió un camino donde parecía imposible. Porque es un Dios vivo. Exactamente. Amén. Es un Dios vivo. Realmente es el único Dios vivo. Amén. Cuando el pueblo estaba atrapado entre el mar y el enemigo, Dios hizo una senda donde nadie la veía, y aunque muchas veces no entendemos cómo está obrando Dios, Él sigue guiando a los suyos. Quizás hoy te encuentres en medio de un proceso, de una prueba o de una situación que no comprendes. Tal vez has llorado, has orado y te has preguntando, ¿dónde está Dios? No como un incrédulo, sino como, Dios, aquí estoy. No creyendo que Dios no existe, sino como un sentimiento de, Dios, sé que existe, pero ¿dónde estás? ¿Por qué me sigo sintiendo así? Pero así mismo, como Dios guió a su pueblo a través del mar, también te guiará a ti, a mí, a todos. Dios abrirá caminos donde parece que no va a haber salida. Él responderá a su tiempo también. Él romperá cadenas, fortalecerá tu fe y terminará la obra que comenzó en ti. El proceso no será para destruirnos, sino para formarnos. Amén. Si Dios fue fiel con su pueblo en el tiempo de Moisés, cuando abrió el mar rojo, si fue fiel a pesar de cómo era el pueblo de Egipto que renegaba, si aún así fue fiel con ellos, ¿cómo no va a ser fiel con nosotros? Si Dios nos condujo a través de las aguas, también te llevará de la mano a través de esta prueba, porque el mismo Dios que abrió el mar rojo sigue abriendo caminos para sus hijos el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Asaf empezó a sentir angustia, envidia, enojo, todo, siendo un adorador cercano, y empezó a decírselo a Dios, clamándole. No sé cuánto tiempo tal vez duró clamando al Señor, pero no importa el tiempo, sino cómo perseveras ahí, porque lo que tú perseveres no va a ser en vano. El Señor en su tiempo va a responder. Y si estamos ahorita en un proceso, bendito sea mi Dios, porque ese proceso nos va a ayudar a crecer. Solamente no dejemos de buscar de su presencia.
no se sienta lejos de Dios. Mejor acérquese para que se sienta cerca de Él. Lo que el Señor quiere es que seamos sinceros con Él. Seamos honestos. Aunque Él ya sepa lo que tenemos. Pero Él lo hace para que nosotros nos desahoguemos, nos liberemos. Espiritualmente Él trabaja así. Y empieza el Espíritu Santo a poner en tu corazoncito paz, tranquilidad. Empieza a llenarte, a fortalecerte. Porque así como lo hizo a Asaf, el líder. Y por eso este siervo de Dios siguió siendo un adorador. Siguió siendo esa persona que no dejó de cantarle al Señor. Y así nosotros, hermanos, no debemos de dejar de cantarle a nuestro Dios, no dejarle de buscarle su presencia. Y tampoco juzgar a nuestro hermano. Dios está trabajando con esa persona. Solo ore por ese hermano y anímelo, guíelo. Y ya Dios arreglará cuentas. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Si quieren ponerse de pie está bien. Si está sentado a gusto está bien. Solo ponga su corazón dispuesto y vamos a entregarle al Señor. Tal vez aquí tenga pena decirle a Dios lo que siente, no lo sé, pero en su intimidad no se cierre. En su intimidad hable con Dios y sea sincero y saque todo lo que trae de dentro, porque es un proceso donde Dios está formándote y Él te va a levantar y va a cumplir su promesa. Adoramos a nuestro Dios. Señor Padre precioso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has estado ahí en medio de esa angustia, en medio de esa aflicción de cada uno de mis hermanos, Señor. Y porque has sido fiel y has sido tan misericordioso y bueno, Padre. Yo te pido, Señor, que des fortaleza